acompañan es hablar sobre los desafíos y oportunidades que surgen con la relocalización de operaciones industriales. Se explorará cómo estas tendencias impactan en la seguridad energética, la inversión en infraestructura y la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles, desde el equilibrio entre la oferta y la demanda hasta la diversificación de recursos y la colaboración regional. Este panel analizará estrategias cruciales para garantizar una continuidad energética confiable y eficiente en un entorno de cambio económico y geográfico. Se explorarán formas innovadoras de abordar los retos energéticos en un contexto de nearshoring en evolución. Nuestro primer panelista, Alejandro Martínez, es director de Comercio Exterior de Cuesta Campos. Es Chief Legal Officer de Cuesta Campos y también es líder del área de Comercio Exterior. Como CLO, Alejandro coordina todos los abogados de la firma y administra la mayoría de los proyectos en los que participa Cuesta Campos. Se encarga de la administración del staff legal y el desarrollo de las diversas áreas de práctica de la firma. Adicionalmente, participa en el comité ejecutivo. Alejandro cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de comercio exterior. Además de su experiencia en dicha área, su práctica se ha enfocado en el desarrollo de herramientas para evaluar el cumplimiento aduanero, valoración aduanera y cumplimiento con diversas regulaciones aduaneras en el comercio exterior. Complementa su experiencia con su incursión en el área de litigio aduanero, siendo uno de los referentes nacionales en esta práctica por la obtención de resoluciones favorables de relevancia económica y técnica. En 2017 y 2019 fue reconocido como Next Generation Lawyer por el Directorio Legal 500 como resultado de su carrera y su reconocimiento en las áreas de especialización. Hablará sobre el contexto general del nearshoring y el impacto económico Cifras Jalisco. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien. Me siento un poquito así como raro. Me voy a poner un poquito aquí para estar un poco más activos y también la hora para que no se me duerman, porque es la hora pesadita después de la comida. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta presentación. La idea de platicarles estos retos, estas oportunidades y darles un poquito más de antecedente del tema del nearshoring, pues es la... Perfecto, bien. Pues lo que nos platicaban del nearshoring, lo que hemos escuchado del nearshoring, ¿qué es el nearshoring? ¿A qué se debe? Pues básicamente es esto, buscar las empresas que tienen o que se originaron o que pusieron todas sus plantas de manufactura en China, en Asia y en otros países del continente, buscan ahora la manera de acercarse hacia México o a su principal consumidor, que es los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos pues, sigue siendo a día de hoy el principal consumidor de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que buscan y pues la idea es que buscan moverse hacia esta zona pues, que es mucho más cercana a las zonas horarias de los consumidores, etcétera, ¿no? Y también, pues, ¿cuáles son los beneficios? Esta diversificación de mercados, incluso también pensemos en los mercados latinoamericanos, que si bien no son potencias, pero también consumen mucha industria, ¿no? Y la parte de los procesos logísticos. ¿Cuál es el origen del nearshoring? Bueno, bien nos comentaban el tema del COVID, la parte de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, la invasión rusa a Ucrania también es algo que impacta en el tema del nearshoring, porque acuérdense que esto no sucede nada más a través de la pandemia o como consecuencia de la pandemia, sino que ahí se empieza a gestar esta necesidad de mover mercancías al resto del mundo, en donde ya no han llegado por este parálisis de los puertos internacionales, ¿no? Pero algo también muy importante que hemos dejado de ver, que es la parte del trabajo forzoso. El trabajo forzoso, que pensábamos que eso ya no existía en nuestro mundo, pensábamos que el trabajo forzoso era algo de los años 20 o antes, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ahora es algo que está muy de moda, incluso para aquellos que les gusta el tema histórico.
Este año se publicó por primera vez en la historia de México una regulación y restricción no arancelaria que tiene que ver con temas de trabajo forzoso. Todas aquellas industrias que practican o que pudieran practicar temas de trabajo forzoso, que pudieran determinarse con actividades de trabajo forzoso, están sancionadas las mercancías que producen, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque muchas de las empresas que se encuentran localizadas en una región muy específica, muy focalizada en China, sufren de este tipo de mal. Y entonces lo que sucede es que los mismos productores y consumidores de estos bienes están buscando acercarse a otras industrias que fabriquen bienes similares, pero que estén fuera de esta zona en donde saben que el trabajo forzoso es un tema sancionado incluso por Estados Unidos y, como les decía, también por México, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y decimos que el tema del nearshoring no existe en la ley. A mí me preguntan, oye Alejandro, ¿y cuál es el fundamento legal para todo esto que nos platicas del nearshoring? No existe, no hay fundamento legal. Porque no hay una ley, por lo menos en México, que ayude, que promueva el tema del nearshoring. Esto fue realmente algo que nos cayó un poco del cielo y la pregunta es si estamos o no estamos preparados, ¿no? Básicamente. Pero los Estados Unidos son un poquito más previsores que nosotros. ¿Qué es lo que ellos sí vieron? Ellos emitieron una orden ejecutiva en el 2021, la orden ejecutiva 1417, y esta orden lo que dice es precisamente buscan generar mercados o promover dentro de la región mercados novedosos o mercados que suplan la industria que no puede llegar a Estados Unidos. Porque para ellos quedarse sin industria, quedarse sin insumos es de vida o muerte, es incluso un tema de seguridad nacional. Fíjense cómo ellos, el consumo en Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Entonces, si ellos no tienen estos insumos, para ellos les afecta al grado de poner en riesgo la estabilidad del país. Por eso, esta orden ejecutiva en 2021 la emiten con la idea de generar estos mercados. ¿Cuáles son las ventajas legales que tiene México ante el nearshoring? Obviamente, pues la posición geográfica, estratégica. Y hablando de datos duros, que es también por la idea de la presentación, los datos duros, bueno, en principio, aquí ahora sí que vamos a atender al famoso reciente dicho, pues tengo otros datos, ¿no? El tema de los otros datos en los datos duros siempre es lo que va a suceder aquí. Pero, ojo, lo que no es, o lo que no está sujeto a otros datos es esta información que les voy a proporcionar. México tiene acceso a 14 tratados de libre comercio. De estos, son con más de 50 países. Estos son los datos duros que nos tenemos que enfocar. Y de 30 tratados de promoción y protección recíproca de inversión. ¿Qué significa esto? Que si viene una empresa y se establece en México, muy probablemente va a estar protegida la inversión, los millones de dólares que le inyecte a esta producción, a esta planta en México, va a estar protegida por alguno de estos 30 tratados de protección recíproca de inversión. Tiene acceso a más de 81 países. Obviamente el costo de la mano de obra es algo importante, no es lo básico, pero sí es algo importante. El tema de la apertura comercial y también la reducción de costos de tiempo y distribución. Esos son los datos duros con los que tenemos y lo que nos encontramos que nos beneficia en el tema del nearshoring. ¿Por qué digo que nos llegó del cielo? Porque esto pues, se vino gestando desde hace muchos años. Nunca nos imaginamos que después de... Primero nos imaginamos que iba a haber una pandemia. Y después nunca nos imaginamos que de la pandemia iban a llegar pues, estas oportunidades, ¿no? Entonces, esto es algo pues, bastante importante que hay que tener en mente. ¿Cuál es la legislación, como yo les comentaba, relacionada con el tema del nearshoring? Pues como tal no existe, pero existe pues, la ley de inversión extranjera, que es la que protege las inversiones de las empresas extranjeras que se establecen aquí en México.
Los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio, todos los tratados tienen un capítulo de inversión, y nada más pues para ponerles un dato frío en la mesa, en esta administración que termina el próximo año, no se ha firmado ni un solo tratado de libre comercio adicional, ni uno solo. Se han estado negociando, pero no se ha llegado a firmar uno solo. Entonces nos quedamos como hace 6 años. La Constitución política obviamente pues establece protección a las inversiones también, y pues las legislaciones federales y locales, que pues son lo que nos tenemos aquí un poquito para ayudarnos. Aquí es muy importante el apoyo de los estados y los municipios. Jalisco ha sido punta de lanza en este tipo de actividades. Un foro como este no lo hemos visto en fechas recientes. Les platicaba uno de los panelistas con los que me toca compartir el día de hoy, que en el mes de julio me invitaron a dar una plática también de nearshoring con una fundación alemana que estaba muy interesada en conocer. Invitó a diferentes panelistas y pues personas que tenían el conocimiento de los números de las industrias y tal. Y la verdad es que nos dimos cuenta que en México nos hace falta todavía mucho. Y estamos, bueno, pues, en ese camino, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser atractivos para el nearshoring? Eventos como este, por ejemplo, que nos ayudan a ponernos un poquito en el spotlight con la gente, con la industria, con la persona que le interese participar en este movimiento, por así decirlo. La modernización y facilitación del comercio exterior es algo clave. La presencia de los militares en las aduanas, desafortunadamente, no ayuda mucho. Se necesitará, claro, proyectos de seguridad nacional, pero tristemente, pues la parte técnica es algo que se frena mucho esa parte, ¿no? La vocación de apertura comercial, México tiene esta vocación, sin embargo, pues necesitamos también generar un poquito más, ¿no? Certeza jurídica para los inversionistas, como decíamos, los tratados de libre comercio, todos estos acuerdos ayudan a que el inversionista sepa que su inversión y el dinero que le va a invertir a las plantas, pues va a estar protegido, y el reforzamiento del Estado de Derecho. ¿Cómo vamos a tiempo? Gracias. Bueno, ¿qué necesitamos tener para estar preparados para este tema del nearshoring? Pues lo que necesitamos es, primero, tener un reforzamiento en nuestra estructura de nearshoring, es decir, de la parte contractual. Si nosotros vamos a traer inversión, si viene una empresa a generar inversión en México, pues necesita esta parte formal, es decir, acompañamiento en la parte documental, de contratos, de todo este acompañamiento que pues es básico también, ¿no? La parte de tener flexibilidad en estructuras corporativas. Vienen inversionistas que a lo mejor no están acostumbrados a participar en sociedades mercantiles, en donde siguen siendo 2 socios en México para que las constituyas, ¿no? Ellos traen otras ideas, otros sistemas. Aprendamos a ser flexibles en esa parte. Eso nos da un poquito también la idea de los joint ventures. Abramos esa puerta. Antes, en los 70s, 80s, esto estaba un poquito hasta satanizado, ¿no? Los joint ventures van a quitar cosas. No quita nada, simplemente es un intercambio de información y es un intercambio de participación económica en la administración de las empresas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El reto que tenemos, y seguramente aquí, al más de alguno de los panelistas no me dejarán mentir, uno de los retos que tenemos muy importantes es la escasez de metros cuadrados para que se establezcan en México empresas. Les platico rápidamente. Hace un par de meses nos tocó representar a 2 clientes que estaban peleando por el mismo terreno. Los estábamos apoyando en el tema de buscarles un shelter, revisarles el contrato del shelter, en la parte del arrendamiento, y cuando nos dimos cuenta que el arrendamiento estaban peleando por la misma planta, no en Jalisco, sino que estaban en México. Imagínense, alguien tuvo que ceder, como en la película. ¿Y qué pasó? Bueno, pues alguien que llegó primero se lo llevó, pero el dueño del terreno de esta planta industrial
Pues claro que pedían estas de la energía, hasta que alguien se les puso. Entonces, ¿por qué? Porque es un reto que hay, que no tenemos metros cuadrados disponibles. Y no sé si por ahí traen el dato, pero es un reto muy importante. Entonces, si hay aquí algún desarrollador de parques industriales, ya le di un tip. Bien, el tema del transporte va mucho de la mano también, todo el tema logístico. Se tiene que, todas estas cadenas de distribución en México, los caminos, los puentes, los trenes, pues se tienen que habilitar, y es algo donde tenemos también una oportunidad, un reto importante. Otra de las cosas, antes se hablaba de location. No sé si estas frases, estas palabras les suenan, ¿no? Para poder ubicar un parque industrial, una casa, un negocio, siempre hay que pensar en la ubicación. Pues no, ahora ya no. Ahora con el nearshoring, ¿qué tenemos que ver? Energía, agua. ¿De qué nos sirve? Ahora, no sé si recuerdan que hace unos meses el presidente publicó un apoyo gubernamental a las empresas que se establezcan en el Istmo de Tehuantepec. Buenísimo, incluso hasta para muchos podría ser como un paraíso fiscal, ¿no? Pero pues no jala, porque pues no hay agua, no hay caminos, no hay luces. Al día de hoy, que yo sepa, no hay ni una sola empresa que haya aprovechado ese beneficio. Porque cuando van a poner algo en un lugar donde no hay carreteras, no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿de qué nos sirve tener ese tipo de incentivos si no tenemos esta parte? Y eso es lo que las empresas estaban buscando. El tema de Tesla, lo recordarán. Tesla se iba a ir de Monterrey por el tema del agua. Entonces ahora ya no es location, ahora es agua, energía, en esas formas. Muy bien. Perfecto. Pues muy a tiempo. Realmente, como les decía, los datos duros pues son los que nos encontramos en la realidad, ¿no? Los datos duros son precisamente esta información que nos dice, ojo con la oportunidad tan grande que tenemos. Obviamente es algo que no se va a terminar, el nearshoring no es algo que tenga fecha de caducidad, no es que termine mañana, no es que se vaya a cerrar la puerta, que dejen de recibir nada con alguna dependencia que corre porque las dos cierran, no. La oportunidad está, habrá quien la tome y habrá quien no. Nosotros, como digamos, como entes privados y también como parte del gobierno estatal y municipal, pues tendremos nuestra tarea que hacer, y por lo menos desde el punto de vista del trabajo que se ha hecho de la Secretaría y de otros entes gubernamentales que apoyan y que ven en esto una gran oportunidad, pues miren dónde estamos parados, ¿no? Estamos parados en un foro donde estamos hablando de energía y estamos hablando de estos beneficios. Entonces, pues, les agradezco la atención y bueno, ustedes en caso que tengan alguna pregunta, comentario, encantado de poderles acompañar. Gracias. Muchas gracias. Ahora les presento a Rodrigo Leiva, que es actualmente Senior Manager dentro de la práctica de energía de EY Partner México. Firma en el brazo de consultoría estratégica de EY, cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría estratégica, trabajando con diferentes clientes nacionales e internacionales en diversas industrias, incluyendo energía y bienes industriales. Ha participado en proyectos de nearshoring para clientes de India, así como en proyectos de energía en México, Estados Unidos y Colombia. Es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por Dartmouth School of Business, University of Virginia. Él hablará sobre el impacto en el sector energético. Hola, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la introducción, por la invitación. Como ya lo han estado escuchando, el nearshoring está de moda, ¿no? Y está de moda, esperemos que no sea por un ratito, sino que está aquí para quedarse. Como ya nos platicaba Alejandro, ¿por qué nearshoring y por qué México? ¿No? La cercanía que tenemos con Estados Unidos nos pone en una posición privilegiada. La disrupción que trajo el COVID-19 en toda la cadena de suministro rompió muchas partes de la cadena de suministro, trayendo productos de
de Asia, de China, de la India a Estados Unidos. Y pues eso no quiero decir que nos benefició, pero es algo en lo que el COVID-19 influyó para la forma en la que estamos haciendo negocios ahora. Está también algo que no podemos dejar de lado, la política de Estados Unidos de tratar de depender cada vez menos de China, que empezó durante la administración pasada y que está continuando durante la administración actual. No, todo esto actualmente hace que México haya vuelto a la posición de principal socio comercial de Estados Unidos, pero no es nada más por estos tres factores, ¿no? Para ser un socio comercial importante para Estados Unidos, para ser un candidato idóneo para el nearshoring, además de cercanía, además de disrupciones comerciales, además de cambios en políticas externas, de shocks totalmente externos, se necesita también de factores internos, de desarrollo, de recursos, y los principales recursos que se necesitan para, además de todos estos factores, ser un candidato idóneo son talento, infraestructura. Déjenme hablarles primero un poco de talento. México es un país exportador y su naturaleza exportadora es de un nivel avanzado, ¿no? Las principales exportaciones de México tienen que ver con bienes industriales, con vehículos, con maquinaria y equipo, y esto se logra en gran parte por todo el talento que se ha ido formando en México. Vemos a nuestros vecinos latinoamericanos que las principales exportaciones son commodities, son granos, insumos agrícolas. En México, para desarrollar, para manufacturar estos bienes, se necesita este talento que se ha venido forjando. Es importante tener en cuenta que desde principios de los 90 México es uno de los 15 países con más ingenieros. El desarrollo de estos ingenieros ha permitido que México esté en la posición en la que está. También, en últimas fechas, el año pasado, 1 de cada 5 estudiantes de universidad en México están estudiando ingeniería, ¿no? Entonces esto es un talento que se ha venido desarrollando y no va a dejar de desarrollarse, y es algo que se tiene que seguir apalancando. Pero ahora déjenme platicarles del otro gran recurso que se necesita, ¿no? Y este recurso lo vamos a partir en dos partes, ¿no? Es infraestructura, pero en la infraestructura vamos a hablar de infraestructura logística, pero también de la infraestructura necesaria para llevar energía a todos estos centros de producción que se están estableciendo en México, ¿no? En parte la infraestructura logística se ha venido desarrollando, tiene sus retos. Contamos con las carreteras, contamos con las vías férreas, contamos con los puertos para traer materia prima y poder llevar productos terminados, bienes manufacturados en México hacia Estados Unidos, ¿no? Que como ya lo mencionaban, es el principal consumidor del mundo, ¿no? El dejarlos sin estos bienes nos pone en un problema de seguridad nacional. Y la infraestructura sí tiene retos, siempre los va a tener. Desafortunadamente en este tema de logística hay muchos problemas de inseguridad, ¿no? Que llevar productos por poner un ejemplo, del Bajío a la frontera, hace que tengan que pasar por estados con altos niveles delictivos, que le mete cierto nivel de incertidumbre a algunas compañías. Hace un año yo trabajaba con una compañía de India que estaba tratando de traerse una planta de algodón a México. Y ya no le interesaba la ubicación, como bien decías. Le interesaba energía, le interesaba agua y también le interesaba la seguridad, ¿no? Entonces, el seguir combatiendo estos retos logísticos que tenemos en México es indispensable. Y el otro gran reto que tenemos en temas de infraestructura es la energía, ¿no? Estas compañías se establecen, aprovechan toda la fortaleza logística que tenemos en México, pero si no les llevamos energía no va a ser suficiente. Y es llevarles energía de buena calidad. Que una compañía llegue a México nos hace como país tener que darles la energía capaz de cumplir
cumplir con las políticas de ESG que muchas compañías, muchos inversionistas, muchos países están buscando. ¿Qué es esto? Que sean energías limpias. Entonces, si les damos buena ubicación, les damos logística, les damos seguridad y les damos agua, pero no les damos energías limpias, se van a ir. Se van a ir o van a estar por corto tiempo, ¿no? Entonces, una de las principales fuentes de energía limpia es el gas natural, ¿no? Y aquí estamos en una disyuntiva entre si traemos el gas natural de otros países, aprovechando nuestra cercanía con Texas, o utilizamos el gas natural de México, que simplemente no da. Actualmente tenemos que importar el 80% del gas natural que se necesita, y gran parte de ese gas natural, entre el 50 y el 60%, va para generación. La CFE es obviamente el principal consumidor de este gas, pero también la industria consume alrededor del 20% de este gas. En los próximos años va a haber otras energías probablemente más limpias, llámese solar, eólica, geotérmica, que probablemente tengan más impacto, se vuelvan más relevantes, pero por lo menos en el mediano plazo el gas natural seguirá siendo la fuente de energía limpia más importante para México. Entonces, como les decía, como país estamos importando cerca del 80% de la demanda. Ahora, ¿qué falta? Tenemos que mover ese gas, tenemos que almacenar ese gas, tenemos que llevarlo donde realmente se necesita. Somos vecinos de Texas, uno de los mercados más grandes y más baratos de gas natural en el mundo. Tenemos una red de gasoductos que desafortunadamente no es suficiente. No pareciera ser suficiente que ni el gas doméstico ni la red de gasoductos sea suficiente para satisfacer la demanda de gas natural en México. Entonces, ahorita vemos como estados en el sur no están suficientemente conectados con los gasoductos. Hay proyectos para llevar esto, hay algunos que ya están en marcha para aprovechar toda la cercanía que tienen los estados del sur con Texas, ¿no? Vemos estados como Nuevo León, el Bajío, que tienen un desarrollo económico diferente al que vemos en estados del sur y del sureste del país. ¿Esto a qué se debe? En gran parte a la industria. ¿Cómo se ha podido desarrollar esta industria? A través de la energía, y el gas natural es muy importante para esto. Entonces, no es nada más llevemos gas natural al sur del país, llevemos gas natural al sur del país para que haya un desarrollo económico similar al que vemos en el norte, similar al que vemos en el Bajío, similar al que vemos en Jalisco. Se vuelve un círculo virtuoso el tema de nearshoring. Va a traer industria y al mismo tiempo va a empujar al gobierno, al sector privado, a desarrollar estos gasoductos para fomentar el desarrollo económico en otras partes del país. ¿Para qué más sirve esta red de gasoductos? Un gasoducto no es nada más un tubo por el que pasa gas y listo. Hay que utilizarlos para importar, para transportarlo dentro del país, pero también para almacenarlo. México actualmente tiene una capacidad de inventario de aproximadamente 2.5 días de gas natural. Imagínense que pasemos por una catástrofe que pasa por todo el gas natural del país. Vemos países desarrollados que tienen capacidad de inventario de hasta 30 días, países como Japón que tienen capacidad de inventario de hasta 90 días. Es una diferencia abismal que tenemos como país, sector público, sector privado, seguir invirtiendo en toda esta red de gas. Y esa no es la única forma de llevar energía. Está también la red de transmisión, está también la red de distribución, y esa es otra parte en la que nos estamos enfrentando a grandes retos. Los nodos de transmisión ahorita en el país están colapsados. Con esta red de transmisión colapsadas en el país, se va a volver imposible llevar energía de donde se produce a donde se necesita. El nodo de interconexión de energía de Sonora a Chihuahua está colapsado. Ya no se le puede meter más capacidad a ese nodo, y también se necesita seguir invirtiendo en estos nodos de interconexión, en la red de transmisión, y aquí es donde
entra también en el círculo virtuoso del nearshoring. Viene industria, se invierte en gas natural o se invierte en gasoductos, pero también se invierte en renovar toda la red de transmisión. Que eso también son proyectos que también van a seguir trayendo más dinero al país y muchísimo más desarrollo económico para todas las partes del país. Entonces, como pueden ver, el nearshoring representa muchísimas oportunidades, llegó para quedarse potencialmente, pero viene acompañado de grandes retos. Y son grandes retos que están a nuestro alcance. Grandes retos en inversión, en nuevos proyectos y en empuje en diferentes áreas que ya se están trabajando, y son retos que tenemos que tener siempre presentes para seguir empujando el nearshoring y seguir facilitándole a las diferentes compañías la entrada al país. Muchas gracias. Les presento Humberto Zavada. Es fundador y presidente de Fortaleza Energy, responsable de impulsar el crecimiento de los negocios de energía renovable estructurando proyectos de inversión. En términos generales, las oportunidades que vemos hoy en el mercado eléctrico mexicano pues son enormes, ¿no? El rezago que hemos visto en los últimos años a partir del curtailment que vivió México durante la pandemia han posicionado esto como un tema pues, de un rezago energético a nivel macroeconómico, ¿no? Si vemos desde un punto de vista muy estratégico, como está compuesto el día de hoy el Sistema Eléctrico Nacional, del lado derecho, bueno, para ustedes del lado izquierdo, vemos los principales generadores, que son las utilities, plantas de energía solar, hidros, biomasa, carbón, gas natural, y ahorita pues muy de moda el combustible, ¿no? Después de esto viene y se interconecta la red del Sistema Interconectado Nacional con las redes de transmisión y la distribución, que pasa con las redes que principalmente hoy opera la CFE, ¿no? Y ahí tenemos un punto importantísimo en donde hoy vemos una inflexión o una oportunidad, en donde llega una compañía que se quiere montar en México y hay seguridad, hay agua, hay muchas ganas, hay mucho talento, pero se carece de la red de infraestructura energética para llevar un volt o un megawatt, un kilowatt a ese cliente, a ese usuario que se quiere interconectar para generar y para producir o procesar cualquier tema adicional a una cadena de suministro o cualquier proceso industrial, ¿no? Entonces ahí vemos que hay redes eléctricas que tienen más de 30-35 años operando en el sistema de transmisión y distribución nacional, y cuando llega alguien a un terreno y quiere poner una fábrica, una planta o algo para transformar y meterle valor agregado a esa cadena de frío, un tema para exportación a Estados Unidos o otras partes del mundo, ve que hay un limitante para invertir y montarse, porque simplemente va a llegar a montarse, pero posiblemente no haya mucha energía para suministrar su planta o su proceso, ¿no? Y ahí es donde estamos parados el día de hoy con el tema de nearshoring. Como les decía, el nearshoring empezó a partir del Tratado de Libre Comercio, pero hoy es un tema mucho más evidente porque la oportunidad se presentó y, como te acaban de decir ahorita, pues llegó para quedarse por mucho tiempo, ¿no? Después de la cadena de transmisión y distribución están los usuarios calificados, ¿no? Que les llamamos participantes del mercado, arriba de 5 megas, ¿no? Son empresas enormes que quieren energía sin intermitencia, lo más barata posible y lo más limpia posible, ¿no? Ahí tenemos el segundo reto para la industria eléctrica como participante del mercado, ¿no? Después tenemos a los suministradores calificados, que son en términos capitalistas, son como las casas de bolsa que te representan para poder ir a comprar energía, o representan a un generador, en donde de un lado tienes el generador y de otro lado tienes prácticamente al usuario que va a consumir toda esta energía, ¿no? Antes de la reforma energética, pues nada más había un suministrador calificado, era CFE. Hoy se llama CFE Calificados. Hoy hay prácticamente 64 empresas registradas para poder hacer esta labor de suministradores calificados. Prácticamente hay 12 realmente operando en México y son quienes le suministran esta energía a los usuarios calificados que consumen arriba de 1 megawatt, ¿no? Después tenemos los básicos, ¿no? Le decimos el usuario básico o suministrador básico, que es el que nos manda la factura todos los meses o todos los meses a nuestra casa, que es CFE, suministro básico, y ese no tiene monopolio, ¿no? Y representa la entrada de energía a todas las casas y comercios
pequeña y mediana escala, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto es como está constituido el mercado eléctrico mayorista. Hoy, las grandes oportunidades que vemos están en transmisión, en distribución y en los usuarios que están buscando energía lo más barata y lo más disponible posible, ¿no? Ante esto, lo que vemos un poquito más tranquilo, sin meter mucho detalle tan técnico, son los factores que le agregan complejidad al mercado eléctrico mayorista, ¿no? Al MEM. Y esto habla desde diferentes puntos de vista de la curva de mérito, es decir, a quién van a despachar primero, ¿no? Tienes una central de carbón, una de combustorio, una de diésel, gas natural, una eólica, una hidroeléctrica, una nuclear. Y el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, lo que hace es administrar este despacho todos los días y ve, independientemente de dónde viene la energía, cómo le va a llegar un watt, un volt, un mega al usuario, ¿no? Y esa curva, pues obviamente tiene un mérito. El mérito casi siempre es económico, ¿no? Y ahí es donde afectan y empiezan a pegar los precios marginales locales, ¿no? Que afectan el mercado de todos los días, en donde tú metes en una licuadora prácticamente la oferta, la demanda y todos los tipos de energía con todos los tipos de consumidores para ver. Si yo estoy en Chihuahua, yo no sé si me está llegando energía de una de una planta nuclear o de una hidroeléctrica, simplemente me está llegando energía, pero yo quiero energía limpia o la quiero constante y la quiero sin intermitencias, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. Dinero que hoy representa una gran oportunidad para que todo el tema del nearshoring crezca y sea catalizada, ¿no? Desde un punto de vista más apreciado, vamos a decir, los factores que agregan complejidad en el mercado eléctrico mayorista. Si vemos toda esta cantidad de cantidad de miles de nodos en la República Mexicana, ahí podrán ver un poco cómo están funcionando y operando los precios de energía en esta curva de mérito, donde vemos en la península del sureste promedios más o menos de $176 por megawatt hora, y si se fijan en Baja California Sur, de 234, y sucesivamente desde el centro, bajío y occidente de la República Mexicana, sobre este despacho económico de energía a cómo nos está llegando a todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado el día de hoy es, pues, un manejo muy complejo de toda la microeconomía aplicada a los bolsillos de los y las mexicanos y los inversionistas que quieren venir a montarse para tener energía disponible barata en todo momento, ¿no? El tamaño de la oportunidad en México, pues, es de 127 terawatt año. Es el potencial de suministro calificado que representa el 40% del consumo que va a llegar a México en los próximos 2 años, si esta oportunidad se capitaliza correctamente, ¿no? Es un número tototote, ¿no? 127 terawatt años, no sé cuánto es el dinero, y se los dejo para que le pregunten a Google cuánto es el dinero, pero es mucho. Lo que se ve prácticamente es que, pues, hoy el sistema interconectado nacional y usuarios calificados pues generan un potencial altísimo, ¿no? Y cuando no te lo puedes suministrar y eres un usuario y te das cuenta que eres un usuario calificado, es porque consumes más de 1 megawatt, ¿no? Entonces hay un procedimiento para que tú te des de alta como usuario calificado y puedas ir y comprar energía, no siempre a CFE suministro básico. Esto sería ya un suministrador de servicios calificados, que es como un broker de energía en términos capitalistas, ¿no? Hablando más técnicamente, sin meterme mucho rollo, el tamaño de la oportunidad en cuanto a la generación de capacidad instalada por tipo de participantes, principalmente lo que vemos hoy es que la CFE y las PIEs tienen ya prácticamente la mayoría de la generación. En cuanto a los privados y Pemex, desde el punto de vista energético, vemos que las renovables es el 15%. El resto, entre térmicas, nucleares y las hidros, son prácticamente todas de la Comisión Federal de Electricidad, y es prácticamente el reto que hay hoy, ¿no? Democratizar esto para que el suministro calificado, pues, desde un 2020 se observa que la disminución en el ritmo de crecimiento de la capacidad instalada, y si fuéramos a medir lo que pasa con el PIB en México, hay un PIB actual y un PIB después de que llegue y se aplique la oportunidad de nearshoring, ¿no? Entonces tendríamos un PIB real y un PIB móvil, ya aplicándole esta oportunidad que puede detonar la derrama económica con el nearshoring, ¿no? ¿Cómo estaremos en los temas de capacidad instalada de generación? Hay una enorme oportunidad para las redes eléctricas privadas, un tema que se está explorando fuertemente porque no hay capacidad. Cuando tú vas a la CFE y te dice, oye, sí te voy a llevar 1 megawatt
a esa planta que tú quieres poner en Chihuahua, Durango, principalmente hoy en Jalisco, ¿no? Te voy a entregar tu megawatt, pero para que yo te pueda suministrar el megawatt tienes que hacer una inversión de 350 millones de pesos, reforzar la red, actualizar un sistema que no fue actualizado en los últimos 25 años y después te interconecto. Entonces tienes un ticket de entrada importantísimo, ¿no? Hoy la oportunidad que se ve ahí es las redes eléctricas privadas y la generación distribuida, que es llevar pues, tecnología renovable a los techos de las y los industriales mexicanos, que siempre cuando estén abajo de un 4,99, es decir, medio megawatt, ¿no? Que es lo único que está ahorita dejando la autoridad, que crezca libremente, que es la generación distribuida, ¿no? Y esta oportunidad pues, se ve claramente capitalizable, en donde vienen proyectos de inversión en México y en Jalisco para detonar proyectos de generación y redes eléctricas privadas, en donde, pues en un parque industrial, vas, inviertes en una infraestructura de distribución, ahí se interconectan los usuarios calificados, como si fuera un coto o una pegada de casas, en donde pues somos dueños de esa red, la gente o los usuarios se conectan a esa red y cuando llega su recibo de luz le vas a cobrar energía y infraestructura o infraestructura energética derivada de un proyecto de inversión, ¿no? Y después lo que ves es la generación distribuida, como decía ahorita, que es prácticamente llevar y financiar proyectos solares fotovoltaicos en los techos de las industrias, ¿no? Aquí me voy uno para atrás. Bueno, si alguien tiene más preguntas, ahí está nuestro código QR, con mucho gusto para avanzar con el panel. Muchísimas gracias. Mi nombre es Isidoro Pacheco, es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, especialidad en Finanzas por la UP Campus Guadalajara. Cuenta con la especialidad en Dirección de Empresas Familiares por el TEC de Monterrey y una maestría en Dirección para Ejecutivos con Experiencia por parte del IPADE. Es socio director de USAP, dedicado a la banca de inversión y consultoría estratégica empresarial, fundador de Aldea Financiera, una comunidad de mejora financiera y personal. Durante 20 años ha fungido como comentarista y analista económico y financiero para Noticieros Televisa y donde conduce el programa Aldea Financiera. Ha sido director general de varias empresas, así como conferencista y catedrático para diversos organismos y universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Y él nos hablará sobre qué está haciendo Jalisco para captar inversiones. Traje mi porra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de ser breve. Me parece que cuando hablamos de los retos del nearshoring en nuestro estado, pues son varios. Energía, efectivamente, hacia largo plazo es uno de ellos. Pero lo primero que debemos de entender es en dónde estamos parados como entidad ante este gran reto que tenemos para la atracción de inversión. Y lo primero que quisiera decir es que pues Jalisco es una entidad que es altamente competitiva a nivel nacional. Somos el cuarto generador de Producto Interno Bruto de nuestro país, como ya decía en las palabras inaugurales, con el 6.9% de contribución al Producto Interno Bruto, donde tenemos una población muy joven, con promedio de 29 años. Jalisco tiene 8.6 millones de habitantes, con una población económicamente activa de prácticamente 4.200.000 y una tasa de desempleo pues, muy baja. Estamos en pleno empleo, 2.2%, lo que habla, y que seguramente más de alguno de ustedes está experimentando, la relativa dificultad que tenemos para las contrataciones en cada una de nuestras empresas. Y eso pues, es un reto que se da derivado de que tenemos este happy problem, que es que tenemos mucho empleo en la entidad, que si bien es happy, pero sigue siendo problem porque hay que atraer talento. Hemos generado durante este año 48.184 empleos en lo que va de este 2023, en los primeros 7 meses, y se ha generado prácticamente el 58% del empleo que se había generado hasta el año pasado, donde generamos 82.000, casi 83.000 empleos y fuimos primer lugar nacional de empleo en la generación aquí en Jalisco. El año pasado tuvimos una inversión extranjera directa de 2.800 millones de dólares, una inversión extranjera históricamente alta. De hecho, fue el dato de inversión extranjera de los más altos en nuestra entidad,
después de que alrededor del 2015 se tuvo la compraventa de Grupo Modelo, y eso generó una inversión extranjera directa muy importante para Jalisco. Sin embargo, pues fue un evento extraordinario la adquisición de Cerveza Corona, y por eso se tuvo esta inversión en esa época. Hoy tenemos al segundo trimestre de este año 1.390 millones de dólares de atracción de inversión, donde Estados Unidos es nuestro principal inversionista, seguido por Reino Unido, Canadá, Chile, Alemania y por supuesto Italia, y donde tenemos presencia de distintos países en la entidad, donde tenemos más empresas, o del país donde tenemos más empresas evidentemente es Estados Unidos. De ahí tenemos a España, que es el segundo lugar con más empresas en nuestra entidad, después Canadá y así sucesivamente, donde también Bélgica y Japón juegan un elemento importante. Somos la séptima potencia exportadora del país, participamos con el 5.2% del total nacional de las exportaciones. Somos el gigante agroalimentario con una participación del 12.1% del total nacional. Sí, somos el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de producción agropecuaria, con el 12%, como ya decía, y de ahí nos sigue Michoacán con el 9%. ¿Quiénes somos también en la parte de turismo? Aportamos el 7% del Producto Interno Bruto Turístico Nacional, donde Puerto Vallarta y Guadalajara son la cuarta y novena entidad con mayor turismo en nuestro país. Y pues hace rato, y me voy a ir aquí, hace rato platicamos cuando inició el nearshoring, ¿no? Y decían muy acertadamente, bueno, pues ha sido parte del COVID, ha sido parte del Tratado de Libre Comercio, pero en el caso particular de Jalisco, nace en una fecha muy concreta ya hace algunos años, y nace en 1962 con la entrada de Siemens a nuestra entidad, y después le sigue Kodak, le sigue Burroughs, Motorola, y empiezan a entrar empresas como HP, como Oracle, como Intel, Jabil, Flextronics, Sanmina, en fin, muchas otras más, NXP, Lenovo, Bosch, Continental, y hemos entrado a la era de la inteligencia artificial con C3AI, que es una empresa de altísima tecnología que está en nuestra entidad. ¿Qué está sucediendo en términos del nearshoring? Pues Jalisco se ha ido vocacionando a una atracción de inversión mucho más tecnológica, más que manufactura en general o manufactura industrial. Tan solo les puedo decir, en los últimos meses hemos tenido empresas que han decidido cerrar sus centros de desarrollo de software a nivel mundial para ubicarse aquí en Jalisco. Y esos empleos, que han incrementado cerca de 2,000 plazas laborales en el estado, que son bastantes, con niveles salariales bastante altos, con oportunidades muy fuertes para los jóvenes, pero donde necesitamos, y eso es uno de los retos, más talento y más ingenieros en nuestra entidad. Y por eso hemos estado apostando que Jalisco sea ese semillero de talento, donde si bien tenemos 13 universidades y muchos centros educativos, universidades de prestigio, pues necesitamos más estudiantes que estén egresando de estas universidades. Actualmente tenemos alrededor de 10,000 egresados de ingeniería cada año en Jalisco, pero necesitamos llevarlo a 40,000 para que podamos surtir de la demanda que vamos a necesitar por el nearshoring, y eso es uno de los grandes retos que tenemos. Al respecto, Jalisco está invirtiendo más de 1,000 millones de pesos este año para infraestructura educativa y reconversión de los planes de estudio. Hay planes de estudio de ingenierías, de universidades, que no se han revisado antes de que saliera el iPhone. Eso es un reto muy fuerte que tenemos para que nos vayamos actualizando. Pero también algo muy importante es que dentro de unos cuantos meses vamos a tener la primera ingeniería en electromovilidad, para poder estar surtiendo de talento a las empresas de automóviles eléctricos que van a venir a la entidad. Y eso es algo muy, muy importante. Tenemos, evidentemente, institutos técnicos, porque no solo necesitamos universitarios, sino también técnicos que puedan operar maquinaria, que sepan cómo generar supervisión, pruebas, etcétera.
Y pues algo muy importante es que estamos muy conectados con el mundo, tenemos una red carretera muy importante, pero sobre todo algo que es clave es que tenemos un puerto que aunque no es de nosotros es prestado y la verdad es que como si fuera parte integral de nuestro hub logístico que se llama Manzanillo. Y además tenemos una segunda opción que se llama Lázaro Cárdenas. Y además algo que estamos haciendo que es muy importante y dentro de poco vamos a tener el primer puerto seco en Jalisco, donde vamos a poder desaduanizar ya en la zona metropolitana de Guadalajara, bajando la mercancía en Manzanillo, sin pasar por aduana y poderlo tener ya desaduanizado hasta Guadalajara, de manera que podamos agilizar y disminuir los tiempos de salida de la mercancía cuando llega al puerto de Manzanillo, lo cual será muy importante. Estamos altísimamente conectados a nivel internacional y nacional con muchos vuelos. Casualmente, con Monterrey no estamos tan conectados, la verdad es que suena impresionante, pero estamos muy conectados con México, estamos muy conectados con Tijuana, y creo que por ahí hay un reto interesante para estar conectados más con Monterrey, pero tenemos 15 millones de pasajeros en Guadalajara al año y pronto vamos a tener hasta 30 millones por las renovaciones y la remodelación que va a tener el aeropuerto de nuestra ciudad. Somos primer aeropuerto de carga en volumen. Somos el aeropuerto que más carga en volumen tiene en nuestro país y segundo en operaciones internacionales con más de 100 frecuencias semanales. Por ejemplo, a Asia tan solo tenemos 15 frecuencias semanales y a otros lugares del mundo, en donde esto se refuerza porque vamos a tener uno de los aeropuertos más importantes, y no es el que más importante del país, porque se le está inyectando 10,000 millones de pesos al aeropuerto con una segunda pista, hotel, oficinas, nuevo estacionamiento, gracias a Dios, nuevo estacionamiento, que es muy importante y que va a generar una infraestructura muy fuerte para nuestra ciudad y sobre todo para la economía de las ciudades vecinas. Tenemos más de 81 parques industriales en nuestra entidad, ya se comentaba, necesitamos generar más. Es muy importante, por eso la cruzada de parques industriales que tenemos en este momento en el estado, donde se ha ido, digamos, diversificando las zonas donde está creciendo la entidad en parques industriales, la zona de Acatlán, El Salto y sobre todo hacia Tonalá y hacia el sur, hacia Lagos de Moreno ha crecido mucho. Y son cosas que estamos haciendo y son parte de los retos que tenemos como entidad, el seguir haciéndonos visibles. Un gran reto, y se los pongo al revés, el reto de esta manera. Imagínense que nosotros queremos ir a hacer una inversión a China. Y supongámoslo así, tenemos $1,000 millones por ahí, queremos poner una planta nuestra en China. ¿En dónde la ponemos? Porque a lo mejor hemos oído mucho de China, muchos son matices que se han generado en esta zona del mundo, porque sentimos a China como un riesgo y así nos lo han presentado, pero es un país que tiene grandes bondades y grandes oportunidades. Pero ¿a dónde nos vamos a invertir a China? ¿Y cómo le hacemos si no entendemos el idioma y leemos las cosas y no le entendemos? Lo mismo pasa hacia nosotros. O sea, nuestro gran reto es hacernos visibles y que constantemente nos estén teniendo en el mindshare, decir, oye, voy a invertir a América, pues ahí está Jalisco, o está México en general, ¿no? Porque puede haber otros países. Y me parece que esos son de los grandes retos. Pero otro de los grandes retos que tenemos a futuro es cómo vamos a mejorar, sí, en la parte energética, pero en la parte tecnológica y en la parte de visión estratégica hacia futuro. Y les voy a contar una anécdota que a mí me ha marcado mucho. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Dubái y nos entrevistamos porque también porque por ahí estuvo Fabi, no me dejará mentir en esta anécdota. Estuvimos con el director del Museo del Futuro y ahí pues le empezamos a preguntar, pues cómo ve, ¿no? El Museo del Futuro de Dubái visualiza hasta el 2071 y hace ingeniería inversa para decir del 2071 hacia acá, pues a dónde vamos a estar allá y cómo le hacemos para de aquí llegar allá. Y pues ya me empieza a platicar del museo y tal, y uno de sus proyectos icónicos es generar un cinturón de paneles solares en la Luna, proyecto que está trabajando con científicos de la NASA, del MIT, de universidades europeas, porque dice, quiero generar un cinturón de 10,000 kilómetros alrededor de la Luna,
que transmita energía solar a una red de satélites a través de microondas o láser, todavía no lo decidían, y que esos satélites a su vez lo retransmitieran a la Tierra a unos receptores que iban a estar en puntos estratégicos alrededor del mundo y que con eso iban a resolver el problema energético de la Tierra, ¿no? Y dijo, wow, ¿no? Y voltea conmigo y me dice, ¿y en Jalisco qué están haciendo? Ese es el reto que tenemos como país, como nación. ¿Qué estamos haciendo hacia el futuro para de verdad hacer un cambio al respecto, ¿no? Muchísimas gracias.